Buenos días, mis hermanos. Soy la hermana Liliana. Sean todos bienvenidos a nuestro culto matutino. Vamos a tener una lectura bíblica en Salmos 33, del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Dios, porque nos permites estar reunidos, Señor, nuevamente. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, has cuidado de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de nuestros hogares, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de las circunstancias, Padre, nos permite, Señor, gozarnos, Señor, alabarte, Señor, y glorificar tu bendito y santo nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que te puedas gozar, Señor, en este tiempo, Señor. Que todo lo que se haga y diga, Padre, sea de tu agrado, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Hermanos, queremos felicitar a Naomi Reyes. Ella hace unos días cumplió años y queremos felicitarla y nos gozamos juntamente con ella. Me dirigió y ahí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. Tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en
yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes,
que no hay otro Dios como tú.
Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana de domingo. ¿Qué le parece si nos vamos un momentito para orar y pedirle al Señor que nos guíe en la lectura de su palabra? Bendito Dios, agradecemos, Padre, por tu bondad, porque nos das tu palabra, Señor, para cada día. Nos ayuda, Señor, y aun cuando muchas veces no queremos ir a tu palabra, Señor, tú la envías para que pueda ser alimento para nuestra alma. Te rogamos, Señor, que así lo hagas el día de hoy y que nos permita, Señor, ser alimentados, fortalecidos, Señor, con ella. Ayúdanos, Señor, a tener deseo de escuchar tu palabra y el deseo de aplicarla en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de la carta de Santiago. Si usted recuerda, la carta de Santiago es un escrito que este líder en la iglesia de Jerusalén, cuando los creyentes fueron esparcidos por causa de la persecución, pues él escribe a las iglesias, escribe a los cristianos que habían sido esparcidos para animarles a continuar en la vida cristiana. Santiago lo hace también expresando toda esa sabiduría que el Señor le ha dado como líder, como hijo de Dios, para que las iglesias, los cristianos individuales, pudieran contrastar estas enseñanzas con su estilo de vida en ese momento. ¿Cuál era la intención? Bueno, simplemente cuidar que efectivamente cada creyente estuviera caminando en los caminos del Señor y no se estuvieran acostumbrando a un estilo de vida que era contrario a lo que Dios quería. Entonces Santiago va a mostrar en su carta muchas áreas de la vida cristiana con tal de que los cristianos, las iglesias que leyeran esa carta, pudieran contrastarlo y poder ir modificando de acuerdo a el grado de desvío que pudieran haber tenido en ese momento, ¿no? Llega esta parte, entonces vamos a ver este pasaje, estos 5 versículos, Santiago 4, de los versículos 13 al 17, Santiago 4, versículos 13 al 17. Llega este momento en el cual Santiago redondea toda una sección en la cual ha estado hablando acerca de cosas muy, detalles, o mejor dicho, situaciones muy comunes en la vida de las iglesias, como el uso de nuestra lengua, como el que nos demos cuenta que no es posible tener una actitud espiritual para con Dios en algún momento, pero carnal, humana, diabólica, dice Santiago también, en relación con otros. Santiago habla acerca de cuál debería ser la relación con nuestros hermanos, cuál debería ser la relación entre nuestra convicción intelectual y nuestra fe práctica. Santiago habla de todo eso. Y llega un momento en el cual llega, me parece, a tocar un punto esencial. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, hay mucha soberbia en nuestro corazón. Santiago, desde que inició este capítulo 4, nos ha hablado acerca de que la gran diferencia la hace la humillación delante del Señor. Y en estos versículos, Santiago 4, versículos 13 al 17, Santiago va en contra de aquellos, que podemos ser usted y yo también, dice que estaban viviendo una vida independiente de las decisiones del Señor. Y yo he titulado a esta sección Si Dios quiere. Santiago nos está llevando a que podamos entender que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida, en los planes que tenemos a mediano y largo plazo, es simplemente colocar esta idea en nuestra mente y corazón. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque al final, como vamos a verlo, Santiago nos va a recordar que el único que manda es Dios. Hay tantas circunstancias a nuestro alrededor, especialmente en este tiempo, que nos han recordado claramente que nosotros no tenemos el control. No lo tenemos absolutamente. Parecía que teníamos el control. Queríamos creer que teníamos el control. Y de repente nos damos cuenta que no es así. De repente nos damos cuenta que la seguridad en nuestro trabajo no existe, que la seguridad en nuestra salud no existe, que las situaciones conflictivas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, es algo relativo en muchas ocasiones y que no podemos controlarlo nosotros, no podemos controlar esas circunstancias. Esta situación entonces nos ha servido para darnos cuenta o para regresarnos y ayudarnos a entender, por ejemplo, esta sección de la Biblia, que nosotros no podemos, y si ocurrirán o no las cosas es simplemente si Dios
quiere, si Dios, que es el soberano, que es el dueño de todo, realmente quiere. Y habríamos muy bien en recordarlo siempre. ¿Por qué? Porque tenemos planes, porque claro que queremos hacer más cosas. Entonces en lo sucesivo vamos a tratar de vivir de acuerdo a esto que Santiago quiere mostrarnos aquí. Ahora, para esto me gustaría recordarles primero una historia que se relata allá en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 4. Ahí usted va a encontrar como Nabucodonosor, que era un rey pagano, un rey que no creía en el Dios de Israel, había ido a conquistar el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios, y le había llevado cautivos a todo este pueblo hacia su nación. Y ahí, si usted recuerda, en el libro de Daniel se nos muestra cuál era la costumbre. Ellos lo que hacían era tomar especialmente jóvenes de la nobleza que querían instruirlos en sus conocimientos, en su ciencia, en sus creencias también religiosas y filosóficas, porque la intención era crear una nación que con el tiempo fuera fortaleciéndose en todo sentido y continuara siendo imperio y que marcara el paso al resto de naciones. Entonces su idea era clara: tomamos lo mejor de lo mejor en cada nación y lo instruimos en lo mejor de lo que somos nosotros, con la intención de que sigamos siendo la nación, el imperio que sea el mejor por encima de todos. Así le ocurrió a Daniel, a sus 4 amigos y muchos jóvenes más. Y en el capítulo número 4 encontramos cómo Nabucodonosor escribe. Y él menciona que llega un momento en el cual él tiene un sueño, él se espanta con ese sueño y llama a su gente. Su gente no puede decirle qué significa ese sueño. Y en el sueño básicamente Nabucodonosor veía como un árbol enorme crecía y todas las aves del cielo, los animales crecían a la sombra de este árbol tan frondoso. En algún momento descendía un ser del cielo y daba la orden de talarlo, y así ocurría efectivamente con ese árbol enorme y tan poderoso. Él se espanta, pide que alguien lo interprete, no pudieron hacerlo, y entonces llama a Daniel para que Daniel lo interprete. Daniel le da la interpretación correcta por guía del Señor, y él le dice: ese árbol eras tú, y si tú no te arrepientes, rey, entonces tu reino te va a ser quitado. Lo interesante es que Nabucodonosor se asombra así porque Daniel le explica lo que va a venir más adelante, pero y lo recompensa y lo alaba porque él pudo darle la interpretación correcta, pero no cambia absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando pasa un año, se nos menciona en ese capítulo que Nabucodonosor, entonces él se para a observar todo lo que había hecho en su reino, y él comienza a alabarse a sí mismo y dice: mira la nación, mira el imperio, miren todos el imperio que yo he creado. Y dice la Biblia que él no había parado de decir esto cuando vino una voz del cielo que le comenzó a decir: bueno, este es el decreto de Dios, el que realmente gobierna. Tu reino te va a ser quitado y tú vas a vivir como una bestia en el campo. Y efectivamente ocurrió. Dice que su mente se nubló, él comenzó a comportarse como un animal y llegó a vivir entre las bestias del campo, de ser el rey todopoderoso en ese momento, el soberano básicamente, por así decirlo, de la tierra. Se llega a convertir en un animal que vivió en el campo, y su cabello creció y sus uñas crecieron al punto que parecía un animal más, y él vivió en el campo por 7 años. ¿Por qué ocurrió esto? Nabucodonosor, a pesar de recibir las advertencias de Dios, él no quiso tomarlas en cuenta, y él siguió viviendo como si él fuera el que mandaba y el que gobernaba. Fue caído y le fue quitado todo. Y a veces cada uno de nosotros somos así. Nos creemos como los dueños tal vez no el dueño de la vida en general, pero sí al menos de la nuestra, y creemos que podemos hacer lo que queramos con ella. Santiago nos va a mostrar en este capítulo, en este pasaje específico, que esto no debe ser así. Especialmente para los cristianos, para los creyentes, no deberíamos vivir pensando en que simple y sencillamente podemos planear
tomar decisiones en cualquier momento sin tomar en cuenta al Señor. Tendría que haber un momento en el cual nos demos cuenta que nosotros no somos los que mandamos. Para el creyente en Cristo debería ser claro que existe un Señor y que no somos nosotros. Vamos a leer esos versículos, ¿qué les parece? Son simplemente 5 versículos y vamos a darnos cuenta cómo Santiago comienza a detallar esta enseñanza. Dice Santiago en esta versión: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Está hablando con cualquier persona, porque todos en algún momento podemos decir eso. Vamos y hagamos planes, básicamente es lo que está diciendo Santiago. Sin embargo, dice Santiago, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Es decir, Santiago está diciendo, ¿cómo pueden decir eso y asegurarlo si no tienen idea de qué va a pasar mañana? Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A la luz de la eternidad y de quién es Dios, somos simplemente eso, un vapor que aparece un poco de tiempo, por mucho que podamos considerar 70, 80 o 90 años, son simplemente algo que pasa en un instante en relación a la eternidad. Más bien, dice Santiago en versículo 15, debieran decir, es decir, en lugar de hacer esa clase de conjeturas y de pensar que tenemos control sobre el mañana, dice, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese que lo importante que Santiago nos está diciendo aquí es no tanto que no debemos hacer planes, no. Lo que está invitándonos Santiago aquí es a tomar en cuenta que esto no depende de nosotros y que lo mejor sería tomar en cuenta a Dios, de quien realmente dependen todas estas cosas. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero, dice, ahora se jactan en su arrogancia, en la arrogancia precisamente de querer controlar o creer que tenemos controlado todo. Toda jactancia semejante a esa es mala. Cualquier cosa que estemos haciendo que parezca o que nos invite a querer tomar el control es mala, dice, y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo bueno, que es básicamente decir, aquí está en las manos de Dios, pero no lo hacemos, entonces se constituye un pecado. Fíjese qué interesante. Las iglesias y los cristianos estaban viviendo de tal forma que estaban pensando que estaban haciendo lo correcto. ¿Qué de malo tiene hacer planes? Nada de malo, no es un pecado. ¿Qué de malo tiene no preguntarle a Dios? Todo absolutamente. Pero como nosotros no vemos eso como un pecado al mismo nivel, por ejemplo, de un adulterio, de un robo, de un asesinato, entonces decimos, bueno, no tiene nada de malo, no pasa nada. Santiago está aquí diciendo, eso no debería ocurrir entre el pueblo de Dios. No debería haber eso, no debería haber esa clase de actitud. Eso es arrogancia, dice Santiago. Así lo dice claramente, es arrogancia. Estás viviendo de una manera contraria a la que se supone deberías vivir, que es con humildad delante de Dios. Y eso se convierte ahora sí en un pecado. Santiago nos está ayudando entonces a identificar una práctica que puede ser muy común en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales, y de la cual muchas veces no nos damos cuenta que está mal. El querer tomar control de nuestra vida, planificar sobre ella sin tomar en cuenta a el Señor. ¿Cómo podemos ejemplificarlo quizá en nuestra vida diaria? Por ejemplo, nosotros sabemos ahora que fuimos creados por el Señor y tenemos una misión, que nuestra misión implica ir y predicar el Evangelio. Hemos preguntado al Señor si en el trabajo que estamos queriendo encontrar es el lugar correcto. Seguramente Dios quiere que trabajemos, seguramente que Dios quiere darnos algo por medio de lo cual sustentarnos, eso es cierto. Pero ¿será que es en ese lugar? ¿Por qué no le preguntamos a Él? ¿Por qué no le preguntamos a Él
si la carrera que voy a estudiar, la escuela o la universidad en la que voy a estudiar es aquella que el Señor quiere. ¿Por qué no le preguntamos a Él qué hacer con tal o cual circunstancia difícil en nuestra vida? Simplemente será que Dios quiere que huyamos de esa circunstancia, o quizá a través de esa circunstancia el Señor nos dará la oportunidad de ser un ejemplo a alguien más. La idea es que todo lo que hay alrededor en nuestra vida puede ser una oportunidad para darnos cuenta que nosotros no tenemos el control, sino que el Señor es quien lo tiene. Si Él quiere, entonces viviremos, dice Santiago, y haremos esto o haremos aquello. Planificaremos, pero ahora será entendiendo que Él es el que tiene el control. Él, no nosotros. Así lo muestra Santiago ahí. Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que reina. Nosotros solamente dependemos y debemos depender de Él y su voluntad. Por tanto, si hacemos o no hacemos, todo en realidad dependerá de Él. Y la verdad es que estará bien por nosotros lo que Él decida que tenemos que hacer. Ahora, me gustaría mostrar algunas cosas en este mismo pasaje. Algunas cosas que, por ejemplo, creo que es bueno que entendamos que no quiere decir este pasaje. Hay cosas que al menos tenemos que entender que no quiere decir este pasaje para que no lo aprendamos mal. ¿Qué no quiere decir este pasaje? Este pasaje no quiere decir que no debemos hacer planes. ¿Sí me explico? No quiere decir eso. No quiere decir que Santiago nos está diciendo, bueno, no planifique, simplemente vive el día y mañana veamos qué pasa. No está hablando acerca de eso. El problema, según lo que Santiago dice aquí, como ya lo comentamos, es que tendemos a hacer esos planes sin considerar la voluntad de Dios, sin considerar la decisión de Dios, el verdadero dueño de nuestra vida y de nuestra vida el día de mañana. Es más, nos invita a pensar en Santiago directamente en este pasaje, nos invita a pensar en que es absurdo hacer planificación sobre algo que no tenemos control. Es como que usted dijera, bueno, yo el día de mañana voy a implementar una nueva ley en México. ¿Usted puede hacer eso? Es complicado, a menos que usted tuviera el control sobre esa clase de planificación. Pero si usted no es esa persona, ¿por qué tiene que hacer esos planes? Es absurdo, dice Santiago. Santiago lo que está diciéndonos aquí es, no puedes hacer planes sobre lo que vendrá para tu vida mañana si no sabes ni siquiera si llegará ese día de mañana para tu vida. ¿Por qué? Porque eres como una neblina que un día aparece y al rato desaparece nuevamente. Así que el asunto no es que no tenemos que hacer planes. El asunto es que podemos hacerlos, pero considerando a Dios. ¿Qué otra cosa no significa este pasaje? No significa que debemos vivir con miedo al futuro. No significa tampoco eso. No significa que debemos vivir con miedo al futuro porque quizá no sabemos qué va a pasar mañana. No es que tengamos que estar así. El enfoque de Santiago está más en ayudarnos a percibir que precisamente porque no sabemos nada acerca del mañana y no tenemos seguridad acerca del mañana, necesitamos claramente la ayuda de aquel que sí lo sabe y entonces depender de él. Cuando nos damos cuenta que no tenemos control sobre el mañana, puede haber cierto temor. Pero Santiago nos invita a decir, bueno, ¿por qué mejor no confías en Dios? Y empiezas a pensar si Él quiere. Y si Él quiere, implicará también que tal vez Él no quiera. Pero el asunto es, no importa, está bien por mí. Y dependemos de Él, porque Él sí sabe lo que es mejor. Es más, Él conoce si habrá siquiera un mañana. ¿Qué son otras cosas que podemos ver en este pasaje? Cosas que sí quiere decir y que tienen que quedar muy claras. Uno, que debemos vivir conscientes de nuestra limitación. Debemos vivir conscientes de nuestra limitación. Ninguno de nosotros somos dueños de nada, ni del segundo siguiente en su propia vida. Nadie puede garantizarlos. Cuanto menos entonces acerca de un día o de los años por venir. Cuánta gente tristemente en esta temporada que hemos atravesado tenía tantos planes y un día se levantó de su cama
y simplemente se desmayó y no volvió a abrir los ojos, por la que sea que haya sido la causa. No tenemos control sobre eso. Debemos vivir conscientes de esa limitación. Esa conciencia de nuestra limitación nos va a ayudar efectivamente a voltear, quitar nuestros ojos de nosotros y colocarlos en aquel que no tiene esa clase de limitación. Número 2. ¿Qué sí quiere decir este pasaje? Que debemos vivir reconociendo el señorío de Dios. Debemos vivir, la mejor manera de vivir y de planificar es reconociendo que Él es el que manda, que Él es el soberano de nuestros días, que Él manda sobre cada uno de ellos. Y cuando tengamos que planificar, entonces lo que haremos será consultarlo a Él para poder dar pasos firmes en nuestra vida. ¿No le parecería mejor eso? Nosotros no sabemos qué va a venir. Si vivimos 2 años más, aun si nos dijera el Señor, ok, vas a vivir 2 años más y tienes la garantía de eso, aún así usted no sabe qué vendrán en esos 2 años. Pero Él sí. ¿No sería mejor entonces preguntarle a Él antes de tomar una u otra decisión para saber entonces a qué vamos a enfrentarnos el día de mañana, para evitar peligros que podrían venir? Es mucho mejor, es mucho más sabio. Pero eso solo lo podemos hacer si reconocemos el señorío del Señor sobre nuestra vida. Número 3, que sí nos quiere decir este pasaje, que debemos abandonar la arrogancia de pensar que podemos vivir independientes al Señor. Esa arrogancia, Santiago lo dice claramente. Debemos abandonar eso. No es algo menor. La arrogancia, el pensar que nosotros podemos tener el control y que lo que nosotros pensamos hacer es mejor que lo que Dios ha dicho, es un grave peligro para nuestra vida. Es una grave afrenta también para el Señor, porque estamos diciéndole: tú eres muy sabio, pero yo lo soy más. Tú eres muy bueno en esto que me estás diciendo, pero yo creo que es mejor de esta manera. Eso es arrogancia. Jamás la criatura podrá compararse con el Creador, jamás. Y por mucha sabiduría que el Señor pueda darnos, jamás se comparará con lo que Dios es. En la Biblia también nos muestra claramente eso de esta manera. Entonces dice ahí que la necedad de Dios, si es que acaso la hubiera, pero aún lo que nosotros podríamos pensar como necedad de Dios es mucho más sabiduría que nuestra más grande sabiduría, porque Dios es mucho más grande. Debemos entonces abandonar esa arrogancia de pensar que somos nosotros los dueños de nuestra vida y de vivir independientemente a Él. Si sabemos que hay algo que tenemos que corregir, porque Dios lo dice, hagamos eso. Si hay algo que tenemos que añadir a nuestra vida, porque Dios lo dice, entonces hagámoslo. De no hacerlo, estaremos viviendo en arrogancia, como Santiago lo dice, y eso es un grave, grave error. Necesitamos entonces del Señor, pues nosotros estamos dirigiéndonos constantemente, y eso lo sabemos. Constantemente nos dirigimos hacia la destrucción, hacia la muerte. Sin el Señor, sin su cuidado y sin su guía, simplemente estamos perdidos. Basta ya todo el tiempo que hemos vivido para darnos cuenta que nuestras decisiones no nos llevan a lugares muy buenos, que digamos, ¿verdad? Ya hemos probado eso. ¿Por qué no comenzar a probar ahora la dirección y la guía de Dios? Tan así que la Biblia nos muestra claramente que el Señor Jesús fue quien vino a solucionar esa circunstancia de de querer controlar nuestra vida, esa circunstancia de querer hacer lo que nosotros queramos y sin embargo estar cayendo en una espiral descendente. El Señor Jesús vino a solucionar esa circunstancia. Es más, la Biblia nos menciona que aun cuando nosotros éramos pecadores, éramos enemigos de Él, sin rumbo, sin esperanza, y haciendo tantas cosas malas, el Señor Jesús vino a morir por nosotros a fin de darnos vida, y una vida en abundancia, una vida que realmente dependa de Él. Ahora podemos caminar por esa salvación, podemos caminar confiados, sabiendo que su palabra es una lámpara a nuestros pies, es una luz hacia nuestro camino, y la Biblia usa ese lenguaje para mostrarnos que sin esa luz entonces todo el camino está oscuro, toda nuestra vida está oscura, los años por venir son tenebrosos,
pero es Dios quien ha aparecido en la persona del Señor Jesucristo para ayudarnos a entender que en Él podemos confiar y vivir tranquilos. Si Él quiere, entonces haremos esto o aquello, dice Santiago. Si Él quiere, viviremos y estaremos contentos. Así que no volvamos a la arrogancia de antes de conocer al Señor, de pensar que teníamos todo controlado, que teníamos controlado nuestras vidas, nuestro destino. Esto no es así, es una ilusión. Solo en el Señor Jesucristo podemos tener esa seguridad. Y Santiago por eso les escribe a los cristianos para poder decirles, no vivan así, vivan de acuerdo a cómo son cada uno de ustedes ahora salvados por el Señor Jesucristo. Vivamos como quienes viven de acuerdo a esa sabiduría del Señor. Vivamos de acuerdo a esa nueva naturaleza en Cristo. Permítame concluir regresando a esta historia del principio. Nabucodonosor es humillado terriblemente por esa arrogancia que él tuvo. Pero dice la Biblia, permítame mostrarle, dice la Biblia que él, cuando pasó el tiempo, esos 7 años que se habían mostrado como parte de la interpretación de Daniel en el sueño de Nabucodonosor, dice Nabucodonosor que él elevó los ojos al cielo y entonces recobró el juicio. Y entonces dice él, alabó al Altísimo. Dice él, glorifiqué y honré al que vive para siempre. Y él escribe esto, fíjese, es un rey pagano, un rey que había sido tan soberbio y tan arrogante. Y él escribe esto, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Él lo acababa de experimentar. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Él entonces dice, cuando recobra el juicio, y ese recobrar el juicio es entender quién es uno y quién es Dios. Fue que él se dio cuenta que el único que gobierna es Dios y que él hizo muy mal en esa arrogancia que él mantuvo. Dice Nabucodonosor, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, fíjese en las palabras finales de Nabucodonosor, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Humillar a los soberbios. Santiago nos está diciendo claramente eso. No vivamos en esa soberbia, en esa arrogancia. No contra Dios. Dios es capaz de humillarnos y estoy seguro que muchos lo hemos sentido en este tiempo, como Dios nos ha humillado para hacernos el bien, de darnos cuenta que nosotros no podemos controlar nuestra vida. Bueno, que baste ya eso para darnos cuenta y ahora vivir en este entendimiento de que solamente Él reina, que solamente Él gobierna y que lo mejor que podemos hacer es vivir con esto en mente. Si Dios quiere, si Dios, que es el que gobierna, quiere que así sea. Entonces, bendito Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a que podamos reconocer ese señorío tuyo en nuestra vida. No permitas, Padre, que ninguna circunstancia nos vuelva más arrogantes, sino al contrario, Señor, podamos reconocer que tú has estado obrando en nosotros para humillarnos y ayudarnos a vivir de la mejor manera, que es dependiendo completamente de ti, Señor. Ayúdanos, que cualquier enfermedad, circunstancia económica difícil, conflictos en la familia, Padre, o cualquier otra circunstancia, Señor, pueda ser filtrada a través de esto, Señor, y entonces reconocer que tú estás obrando y trabajando en nosotros para ayudarnos a depender de ti. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a tener una oración para finalizar nuestro culto. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, bendito Padre, porque nos has permitido, Señor, gozarnos, Padre, alabar y glorificar tu nombre, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos sigues fortaleciendo, Señor, día con día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que pudieron estar presentes, Señor, en este tiempo, Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos despidas, Señor, de este culto, mi Dios, mas no de tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos, Señor, durante esta semana, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.